Juan Carlos Castelblanco, presidente del Consejo de Laicos Católicos, es nuestro invitado. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, comencemos por algo básico en este tema. El texto final del artículo 150 del proyecto de Código Integral Penal aprobado por la Asamblea sobre el aborto no punible es exactamente igual al que el presidente de la República defendió como católico practicante y que incluso determinó la sanción de 3 asambleístas de la Alianza País que propugnaban un texto más amplio. ¿Cuál es entonces el problema? El problema fundamental, y esto es importante aclarárselo a la ciudadanía, porque hay un marco legal referencial que rige sobre el Código Penal, que es el que nos aclara la aplicación del Código Penal. Cuando la Constitución cambia y tiene un nuevo alcance las palabras, entonces tiene un nuevo impacto el Código Penal. Es como la FIFA diga, ahora ya no vamos a jugar con el pie, jugamos con la mano. El decir cobrar un penal cambia totalmente, aunque diga exactamente igual. ¿Cuál es el cambio fundamental? El cambio fundamental es que ahora la salud está considerada como salud integral. Ese cambio importantísimo en el artículo 43, en el artículo 363, en donde dice que el Estado garantizará la salud integral de la mujer, especialmente en el momento del embarazo, tiene un impacto diferente. ¿Cuál es la salud integral? La salud que tiene que ver ya no solo como física. Hoy el ecuatoriano común cuando lee el artículo dice, esta es la salud física y se referencia al estado de la persona. Pero la Constitución nos pone un marco de salud integral. ¿Cuál es el alcance de la salud integral? Son 6 aspectos que tienen que ver con la parte emocional, la parte psicológica, la parte mental, la parte social y la parte espiritual. Entonces, como pero eso ya está desde el año 2009 en la Constitución. Está desde el año 2008, en la Constitución aprobada hay este cambio y ahora se está discutiendo el Código Penal con ese marco legal. Entonces, cuando digo que la salud, cuando corre peligro la salud de la madre y no puede ser evitada por otros medios, estoy hablando de la salud integral. Y entonces cambia totalmente el impacto. ¿Por qué? Porque si no puedo cambiar la salud emocional de la madre, ella puede incurrir en un aborto. Ahora, pero eso que usted señala tiene un fundamento filosófico. Aquí vemos muchas cosas que están escritas en la Constitución y que no se aplican jamás. Sin embargo, yo lo que observo es que el artículo 36 del proyecto de Código Integral Penal sobre trastorno mental dispone que la persona que al momento de cometer la infracción se encuentra disminuida en su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta tendrá responsabilidad penal atenuada en 1/3 de la pena mínima prevista para el tipo penal. Es decir, que si una mujer ha sido violada y queda obviamente en un estado de shock y disminuida en su capacidad mental o emocional, entendemos que este artículo no habla de una despenalización, sino de un atenuante a la pena mínima. O sea, eso ya es un caso concreto, eso sería lo que les preocupa, el atenuante, pero en ningún caso hay despenalización. En realidad lo que nos preocupa, y aquí hay que visibilizar de qué estamos hablando, es la vida del ecuatoriano pequeño. Porque a la larga no es que estamos buscando que sean penalizadas las madres. Lo que queremos es salvar la vida del ecuatoriano más pequeño, el más vulnerable. Pues aquí no estamos hablando A ver, pero ¿dice el ecuatoriano pequeño o un ecuatoriano que es solo un embrión? Bueno, porque ese es el otro problema. ¿Cómo se sabe si exactamente existe? O sea, la vida comienza desde que ya existe el embrión. Pero hay vida, dice. Ya, eso es un principio filosófico, pero físicamente, ¿cómo se determina eso? Bueno, en realidad no necesitamos ir a la parte filosófica porque aquí nos estamos refiriendo a las leyes. En el marco legal, lo dice claramente la Constitución en su artículo 45, que el Estado garantizará el cuidado y protección de todos los ecuatorianos, de todos los seres humanos de este país desde el momento de la concepción. Entonces no tenemos que entrar en ningún tema filosófico ahí porque en realidad ya está marcado. Y aquí nos manejamos con la Constitución del Ecuador por la que votó mayoritariamente el pueblo ecuatoriano. El soberano pueblo del Ecuador ya se manifestó y dijo, queremos que los ecuatorianos sean protegidos desde el momento de la concepción. La parte filosófica la dejamos afuera porque aquí hay algo duro, hay temas jurídicos duros que son que el país ha pedido al presidente, al Estado, que garantice el cuidado y protección de todos los ecuatorianos desde el momento de la concepción, y eso es lo que estamos pidiendo. Hoy el Código Penal está siendo inconstitucional, porque no está garantizando la vida de todos. ¿Cuál es la disposición inconstitucional? La disposición inconstitucional es, el artículo 45 de la Constitución dice que el Estado garantizará
el cuidado y protección de todos los ecuatorianos desde el momento de la concepción. Cuando decimos que un ecuatorianito que está por nacer, que ha sido producto de una violación, está siendo discriminado por su origen. Entonces, él, aunque no tiene ningún problema psicológico, aunque él no tiene ningún problema de salud, aunque hay cientos de ecuatorianos que estarían dispuestos a adoptarlo, decimos no puede nacer porque su origen fue inadecuado. Claro, pero aquí entonces, también hay otro problema, está probado que no hay porque... otro problema con los menores, ¿no? Así como la posición de ustedes es esta de defensa desde la vida, desde el momento en que comienza. Por otra parte, los que quieren adoptar a los menores en parejas de homosexuales. O sea, por ejemplo, yo no comprendo cómo es que si hablan de los derechos humanos no respeten a unos menores, o sea, no tienen uso de razón y los obligan desde ya a vivir con un papá y una mamá que son del mismo sexo. Eso, por ejemplo, sería otro caso. Esos son estos casos filosóficos y de discusiones que a veces desvían la atención de otros problemas más graves que tiene el país y que son utilizados como una estrategia de desinformación del gobierno. En todo caso, son temas importantes, por eso los tratamos. Y por eso, concretamente, respecto a las atribuciones de la Fiscalía, que esto es lo importante, cómo se aplica el Código Integral Penal. El artículo 443 del Código Integral Penal, que ignora al peculado y al enriquecimiento ilícito, en cambio refuerza el sistema investigativo de medicina legal, la protección de testigos, la coordinación con el organismo competente en materia de tránsito y, aquí viene lo más importante, a los fiscales especializados en violencia familiar y en delitos sexuales. Entonces, ¿serían suficientes estas disposiciones para que el Código Integral Penal se cumpla de acuerdo a lo que manda la Constitución sobre la protección de la vida desde la concepción? No sería suficiente justamente porque el caso que quiere buscar la Constitución es la protección de esa vida que se perdió. Este tema es tan importante porque al final, cuando se determine de que efectivamente el aborto no debe haber sido realizado, nos quedamos con la triste noticia que es que se perdió una vida. Es como decirle a un familiar: señor, acabamos de descubrir por qué su familiar murió. Señor, a mí me interesaba que usted lo descubra antes de que se muera y no ahora que se murió. Entonces, sí es importante que los ecuatorianos entendamos de que aquí hay que entender que se está jugando vidas humanas y lo que queremos es proteger esa vida, lograr la garantía que la Constitución tiene en su artículo 45 y por la que nos hemos manifestado mayoritariamente. Ese sí es un dato de preferencia. Ahora, ¿pero qué es lo que propone concretamente al respecto? Nosotros proponemos que el presidente, que es el representante del Estado y que se ha manifestado de manera contundente respecto a este tema, vete totalmente el artículo 150, que contraviene la Constitución en su artículo 45. Pero si lo veta totalmente, resulta que entonces ni siquiera queda en vigencia lo que estaba antes de la Constitución. O sea que ustedes han estado también siempre en desacuerdo con esto de estas dos secciones al aborto. Por supuesto, estamos de desacuerdo con todo lo que sea inconstitucional y vaya contra la vida de las personas. No, usted me va a decir, entonces, ¿quiere que lo ejecuten en la horca o en la guillotina? No, yo no quiero que lo ejecuten. El niño no tiene por qué morir. Y lo que queremos, y el espíritu de lo que ha dicho el presidente es: estamos en contra del aborto. Es importante entender que muchas de las personas que han salido a hablar de este tema han dicho claramente lo que queremos es aperturar el aborto en el Ecuador. Y un poco eso es lo que se está discutiendo y hay que sacarlo a la luz pública. Y hay que entender cuánto vale un aborto. ¿Cuánto vale un aborto hoy? Vale una vida de un ecuatoriano. Sí, pero también mayoritariamente mujeres. Cuesta todos los sufrimientos que señalaba, por ejemplo, la entrevista anterior. Ahora, sobre la posición del aborto cero, esa posición que es la que ustedes propugnan, la asambleísta Marisol Peñafiel se refirió la semana pasada, porque se había referido justamente Cristina Franco que en ciertos países como Chile, donde hay aborto cero, se decaen las causas de muerte por esta razón. Veamos lo que dijo Marisol Peñafiel. De acuerdo a lo que dice el Código Integral Penal aprobado por la Asamblea Nacional, en efecto, no ha sido factible en esta coyuntura. Yo insisto, hay que seguir debatiendo si estas dos restricciones son las únicas necesarias o hay la necesidad de profundizar más este debate para ir adecuando nuestras normas de acuerdo a la realidad que viven las mujeres que son víctimas de violación, aquellas que se ven obligadas en muchos de los casos a tener hijos que son producto de un derecho impuesto en su cuerpo y de algo no deseado. Su réplica. Bueno, mi réplica es que hemos visto cómo en la mayoría de los países donde se ha ampliado este tipo de temas,
hemos tenido impactos importantísimos en la mortalidad materna. En cambio, en los países en donde no está aprobado este tipo de temas, como en Chile, tenemos esto que dice el Servicio de Salud chileno. Chile, en el periodo de 1990 a 2000, logró reducir significativamente la tasa de mortalidad materna, siendo el único país latinoamericano que logró bajar en un 50% el indicador. Compromiso internacional adquirido en 1990. En 1989 se elimina el aborto por cualquier motivo en Chile y a partir de 1990 reduce en un 50% la mortalidad materna. ¿Qué pasa en Irlanda? En Irlanda, de 172 países sobre los que se dan estimaciones, Irlanda es el líder mundial en lo que representa la seguridad para las mujeres embarazadas. ¿Cuál es el dato importante? Irlanda está prohibido el aborto. Entonces, sí tenemos datos fuertes. A nivel mundial, Irlanda, a nivel latinoamericano, Chile, que tienen las tasas de mortalidad más bajas del mundo y que tenemos que seguirlo. Es importante... Ahora, en cuanto a la aplicación del artículo 150 sobre el aborto no punible, el asambleísta Peñafiel señaló lo siguiente, veamos. No hemos desperdiciado ninguna oportunidad, como nunca en la historia ha sido en este periodo en el que ha sido posible sacar al debate público uno de los temas que muchas de las veces es escondido. El actual Código Penal, por primera vez en la historia del país, recoge el derecho penal de las mujeres en el Código Penal, no vistas desde lo adultocéntrico, desde lo androcéntrico, sino también desde el derecho de las mujeres. Tuve la oportunidad de conocer un caso de un adolescente que tiene una discapacidad y que ha sido abandonado por su madre. Encontramos a su madre. Su madre dijo, no puedo tenerlo porque es el producto de una violación hecha por mi padre. Esa es la forma como viven los niños, a los cuales algunos defienden que hay que defenderles desde la concepción. Su réplica. Primero quiero decirle al asambleísta que no somos algunos los que decimos que hay que defenderles desde la concepción. Es la Constitución lo que lo dice. Lo segundo, y esto es importante porque efectivamente la Comisión de Justicia dijo que ponderaba por encima de este derecho, de esta garantía del Estado, dice mantener el aborto proveniente de una violación en ponderación del derecho de integridad sexual y reproductiva. Efectivamente, se han logrado cambios importantes, los derechos sexuales y reproductivos por encima del derecho a la vida de los ecuatorianos. Pero sí quiero referirme al caso de este niño discapacitado. Yo tengo una hija discapacitada. Nos acaba el tiempo. Yo tengo una hija discapacitada y no por eso no tiene derecho a la vida. Por eso es que el Estado tiene que garantizar, porque hay personas que piensan que ese niño no tiene derecho a la vida por tener una discapacidad. Gracias a lo que ha hecho el ex vicepresidente, hemos podido visibilizar a los discapacitados y tienen el derecho a vivir y tienen el derecho a que el Estado lo garantice. ¿Qué es lo que se debe hacer en estos casos? Penalizar al violador, que es el que está oculto hoy a través de todos estos temas, y dar las condiciones económicas de salud, de educación y de integridad para que ese discapacitado tenga una vida adecuada. No eliminarlo, no hacerlo desaparecer, sino darle Juan Carlos una vida Castelblanco, integral. gracias por su participación en Contacto Directo.